Ok, voy a hacer un repaso. Hemos estado hablando acerca de algunas áreas de trabajo y áreas de enfoque. Número 1, hablamos de los conflictos. Estuvimos hablando en segundo lugar de las emociones. Estuvimos hablando en tercer lugar del distanciamiento, o le llamamos yugo desigual. Estuvimos hablando también que Dios puede hablarnos de diferentes maneras. Número 1, puede hablarnos a través de los susurros. Número 2, Dios puede hablarnos a través de las voces. Y número 3, Dios puede hablarnos a través de los gritos. Estuvimos dando como punto de referencia al profeta Jeremías, que dice que nosotros podemos estar verdes, que la sequía, que los tiempos de sequía no nos van a provocar temor, sino que nosotros siempre vamos a llevar mucho, pero mucho fruto. Así que quiero que vengamos de nuevo, vamos al material y vamos a ir a la segunda parte. En esta segunda parte vamos a tener 2 tiempos de decisiones o 2 tiempos de procesamiento, donde ustedes le van a decir a Dios: Dios, pues en esto me comprometo, en esto o aquello. Ha sido bien interesante al conversar con algunos de ustedes en estos pocos minutos, y la bendición de esto es cuando nosotros sentimos que Dios nos habló a nosotros, a mí como esposo, Dios me habló a mí como esposa. Creo que esa es la riqueza y esa es la bendición. Así que bueno, abróchense sus cinturones porque vamos con la segunda parte. Conflictos, emociones, distanciamiento. Viene lo interesante y se pone más interesante. Una cuarta área o un cuarto enfoque de cada uno de nosotros en el matrimonio es pecado. Pecado. Entonces, ¿qué sucede cuando hay pecado en el matrimonio? ¿Qué hacemos? Quizás muchos de nosotros podamos estar allí. Entonces voy a mencionar algún tipo de pecado que tú dices, bueno, yo estoy lidiando por eso. Voy a mencionar, por ejemplo, inmoralidad. Puede ser que tu matrimonio haya sido lastimado por algún tipo de inmoralidad. Puede ser, escucha esto, que tú estás entre nosotros, estás lidiando con algún tipo de inmoralidad y tú dices, yo no podría hablar esto, yo no podría sacar esto, yo me voy a ir a la tumba con esto, yo no voy a poder. Entonces eso terminará impactando en nuestra vida matrimonial. Inmoralidad. Pensemos que tu matrimonio no ha llegado a la inmoralidad, pero hay flirteo. El flirteo es un coqueteo, y entonces eso provoca celos, esa incomodidad todos los días. Y te quiero decir, para eso no hay edad para el flirteo, no poner los límites adecuados. Otro elemento es la imprudencia, que nosotros estemos a ciertos años de matrimonio y tú digas, él sigue siendo imprudente, ella sigue siendo imprudente. Por mencionar el adulterio, fornicación antes de casarnos, adulterio en el matrimonio. Otro pecado que usualmente llega allí, cuando la Biblia dice las pequeñas zorras, atrapen esas pequeñas zorras, son las mentiras. Las mentiras. Piensa, ¿qué mentira yo le he dicho a mi esposo o a mi esposa y que ahora yo no le puedo decir que fue mentira? O puede ser que tú estés entre nosotros hoy y digas, ya se hizo un patrón cíclico en mí. Yo no puedo, yo siempre miento, le tengo que mentir porque si no esto, le tengo que mentir porque si no aquello. Entonces la mentira ya se hizo una práctica en la vida matrimonial. Otro pecado que de repente no lo vemos como algo delicado es la avaricia en la Biblia. Y Dios es bien enfático con el pecado de avaricia. La avaricia nos hace perder el rumbo. No solo es una pasión por el dinero, sino un descontrol por cualquier cosa, la avaricia. El egoísmo no lo vemos como un pecado, wow, o sea, no lo vemos como un pecado como inmoralidad, por ejemplo, el egoísmo. La incredulidad, fíjate que en la Biblia cuando dice que alguien es incrédulo, cuando alguien no le cree a Dios, es una ofensa directa contra Dios. Y muchas de la falta de progreso a veces en un matrimonio es por incredulidad. Dice la Biblia que Jesús no pudo operar, no porque él no quería. Dice que no hizo muchos milagros en un lugar por la incredulidad de ellos. ¿Qué pasaría si de repente no están ocurriendo muchos milagros en nuestro matrimonio por la incredulidad de alguno de nosotros dos? O no digamos la idolatría.
Por ejemplo, la idolatría de uno o de los dos cónyuges. Pero el punto es que no queremos centrarnos en hacerte sentir culpable como un pecador y castigarte y enfocarte y decirte eres un pecador. Está bueno que el Espíritu te redarguya y te sientas así. Ese no es el punto. Vamos a la Biblia en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Y Jeremías nos recuerda algo bastante profundo. Dice, pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Mira qué interesante. Ha cometido dos maldades. Cuando habla maldades, transgresiones, algo delicado. Dos maldades. Me han abandonado a mí como la fuente de agua viva. Así dice la palabra. Me han abandonado a mí como la fuente de agua viva. Y han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Esto es un pasaje muy, pero muy profundo. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me han abandonado a mí como fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas. Entonces, piensa, ¿qué tan abastecido estoy yo como cónyuge? ¿Qué tan abastecido estoy de la fuente de agua viva espiritualmente hablando? ¿Y qué tan roto estoy? Pero dice que también nosotros podemos construir cisternas, nosotros podemos construir fuentes o nosotros podríamos estar construyendo algún tipo de líquido que nosotros decimos, este líquido me va a ayudar, este líquido me va a saciar, este líquido va a hacer que yo esté mejor. Y Dios dice, no. Entonces, cuando pensamos en pecado en la Biblia, hay pecados que se vuelven cíclicos, no solo a nivel de conducta en nosotros, sino que cíclicos generacionales. Y no te quiero preocupar ni asustar, pero por ejemplo, vemos a un Abraham y Sara. Le dice a Abraham, diles que tú eres mi hermana. Dile y miente, diles que tú eres mi hermana. Cuando el hombre al que le están mintiendo se da cuenta que no es su hermana y que es su esposa, este hombre se aflige y le dice, ¿te das cuenta de lo que tú has hecho? ¿Te das cuenta? Mejor vete. No voy a hacer nada en contra tuya, pero mejor vete. Era algo delicado, pero no solo es eso. Está Abraham, está Sara. Pero posteriormente tú ves las generaciones, ves a un Jacob, por ejemplo. Jacob y Esaú con grandes conflictos y Jacob con las 12 tribus de Jacob hay cualquier conflicto de mentiras. Y uno de sus hijos le dice a su papá, tú perdiste a un hijo estando vivo. Lo hacen que su padre viva frustrado, en luto, cualquier cantidad de años diciéndole, has perdido a tu hijo, imagínate. Y no se recuperaba ese hombre, al punto que años después conoce y se da cuenta, obviamente tenía todo un propósito. Y si tú ves más adelante los hijos y sigues esa línea, te das cuenta cómo se va pasando y pasando. Y yo no te quiero hablar aquí de que una maldición, sino que tú hoy, puedes hacer un alto a un genograma, por ejemplo, a una conducta de tus padres, de tus abuelos, y tú puedes decidir, yo con los principios pueden cortar, pueden hacer un cambio de rumbo a estas conductas. Y quisiéramos nosotros que nosotros no le enseñemos, porque el punto es que son aprendidas. Aunque tú no lo creas, pero ¿cómo son aprendidas? Porque es clima familiar, porque también en la familia hay algo espiritual que sucede, es algo espiritual en la vida familiar. Entonces vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. La Biblia nos da una tarea para lidiar con el pecado. No vamos a estar aquí, ¿cuáles son tus 3 pecados? Confiésalos. Mira lo que dice la Biblia. Confiesen sus pecados unos a otros, pero no se queda allí. Y oren unos por otros. Ayúdenme, por favor. ¿Para qué? Más fuerte, para que sean. Eso es una promesa. O sea, tú puedes ser sanado. Antes de ir a una consejería incluso, antes de buscar ayuda, tú puedes ser sanado. Confiésense unos a otros y oren unos por otros para que sean
sanados. Entonces, vamos a empezar. Confesaos, ¿qué significa? ¿Qué significa eso de confesar unos a otros? Básicamente es llegar al mismo sentir, ponerle nombre, admitir, luchar contra el pecado. Decir, yo voy a luchar contra el pecado. Confesar. En el original, homologeo significa estar de acuerdo, admitir la responsabilidad. Admitir la responsabilidad. Otra parte de la Biblia dice, para que ustedes no tengan estorbos en sus oraciones. En sus oraciones hay algo espiritual en este asunto cuando tú tienes algo que te carga por dentro. Confiésense, admitir lo mismo con esa intención de luchar, confesar y la oración están conectados. Confesar, oración y sanidad están conectados. Repito, confesar, oración y sanar están conectados. Entonces, en vez de estar pensando, si es que soy muy pecador, tú podrías decir, quiero crecer en ser vulnerable y vamos a usar una palabra. Quiero aprender a crecer en ser transparente. Transparente. Quiero ser transparente en mi vida matrimonial. Eso es audaz. Harías una decisión genial este 2023 si tú dices, voy a ser transparente. Alguien por aquí dijo, tenemos problemas de desconfianza y yo creo que la desconfianza mata y marchita un matrimonio, pero cuando hay transparencia hay algo tan maravilloso en la vida matrimonial. Pero también la Biblia habla de pecado. Confiesen sus pecados. Esa palabra pecado, paráptoma, esa palabra significa un paso falso. Nosotros dimos un paso falso es igual a errar. Entonces pregúntate, para poder confesar es en qué me equivoqué, en qué di un paso falso, en qué erré, en qué cometí una infracción. ¿Sabes cómo es? Como cuando el agente de tránsito te detiene y tú entras en un conflicto en hacerte el que no sabes que tú cometiste una infracción. Por eso el señor tránsito dice, ¿usted sabe que ha cometido una infracción? No, señor, da la licencia vencida. No. ¿Cuál es? ¿Qué artículo es? Pues fíjese que no solo es que tiene la licencia vencida, anda sin foco, anda así y le sacan como 3 esquelas a uno. Entonces, ahí hay otro pecado que arreglémoslo aquí, dice. A veces no es que lo quieren arreglar, sino que tal vez, pero no nos vamos a meter en ese asunto, ¿verdad? No nos vamos a meter en ese asunto hoy. El punto es eso, aceptar, señor oficial. ¿Qué dice ahí? No, está vencida. Aplíqueme la ley, señor oficial. No me la perdone, señor oficial. Deme la esquela. ¿Cuánto vale? Démela. Póngale 100 lempiras más si quiere. Póngale. No se preocupe. Eso es una gran actitud. Y no es que lo vas a hacer hipócritamente. Ejercitarse en eso es increíble en la vida matrimonial. Eso es lo que está diciendo allí. Pero en ese mismo pasaje, en ese contexto de Santiago fue una persona pero tan cercana a Jesús. En ese mismo pasaje habla de enfermedad, habla de sanar y habla de orar por los enfermos, habla de orar por el cónyuge, habla de orar por el prójimo. Oren y el enfermo sanará. Y cuando habla del enfermo, ¿sabes qué significa? Kamnonta. Esa palabra significa estar agotado. En el matrimonio, estar enfermo es estar agotado, estar exhausto, estar fatigado en extremo, estar flojo y estar sin fuerzas. Sin fuerzas. Entonces, cuando vemos ahí ese tipo de enfermedad, no solo está hablando de una enfermedad clínica, está hablando de una situación espiritual, una debilidad de fe. Entonces, muchos de nosotros hoy necesitamos ser sanados espiritualmente. Si somos sanados, te quiero decir, si somos sanados, muchos de los problemas externos automáticamente van a estar mejor, increíblemente, aunque no lo creas. Entonces, rescatar y perseverar en el matrimonio. Pero para eso, quiero darte un tips. Hay algo que se llama pláticas cruciales. Y si puedes comprar ese libro, te va a ayudar increíblemente. Se llama Pláticas Cruciales o Pláticas Trascendentales. Dice que todos nosotros
Tenemos y necesitamos pláticas cruciales y pláticas trascendentales. ¿Cómo se diferencia una plática trascendental a una plática crucial, a una normal, por ejemplo? Pensamos que una plática trascendental es: voy a platicar con el presidente, voy a platicar con un ministro, voy a platicar con una persona súper importante. Tal persona me mandó a llamar y me va a confrontar. No. La plática crucial o la plática trascendental básicamente es una plática cotidiana. Es una plática cotidiana. El punto es que es crucial porque usualmente las opiniones divergen. Usualmente las opiniones son distintas y las pláticas cruciales a veces crean tensión. Eso es lo interesante de una plática crucial, crean tensión. Pero entonces nosotros podemos aprender que no siempre la tensión hay que lidiarla con tensión. Como dice un escritor, hay dos tipos de estrés: el estrés negativo y el estrés positivo. Estrés negativo me enferma, el estrés positivo me impulsa. Tú le puedes decir a alguien: necesitamos tener una plática crucial, pero no te sientas mal, no vayas a ir tenso, no vayas a incomodarte, vamos a hablar algo difícil, pero sin derramamiento de sangre. Tratemos, y tú puedes preparar ese clima. Como matrimonios podemos hacerlo. El punto es que suena la campana, plática crucial, y termina en guerra, termina en gritos, termina en ofensas, en agresiones, en críticas, en minimizar, y después ya no se hablan. Yo esperaría que entre nosotros no hayan matrimonios que pasan 2 y 3 días. ¿Vas a comer? ¿Querés el...? Y látigo del desprecio. Y el esposo a veces, ustedes saben, ¿verdad? El esposo la toca, a veces hace una caricia. Ni te atrevas. Y suena chistoso, pero realmente eso pasa como una conducta a veces en la vida matrimonial. Entonces, ¿qué Dios quiere? Que crezcamos en transparencia, que crezcamos en confesar. Pero fíjense, vamos a hacer algo que yo creo que para mí, en mi opinión, es de las cosas más importantes de la noche, porque es uno de los recursos que usualmente no hacemos. No lo creemos, o creemos que el poder lo tiene alguien más, pero el poder está en la casa, el poder está en ti. Cuando la Biblia dice: confiésense y oren unos por otros. Lo que vamos a hacer es un tiempo de procesamiento, un tiempo, una actividad, un momento de trabajo. Quisiera pedirles a los matrimonios o los comprometidos, como estén, si ustedes gustan, se ponen de pie. Si ustedes prefieren quedarse sentados, igual. Ahorita no se trata de la posición tuya, sino la posición de tu corazón, como tú te sientas más cómodo. Pero el punto es que vamos a orar, y vamos a orar como cónyuges. Entonces, hay 3 maneras. 1, tú puedes ponerte de pie y abrazarte con tu cónyuge. ¿Ok? Eso es una opción. Otra es que tú tomes a tu cónyuge de la mano, tú ores por él, o que vengas y tú pongas tu mano en el hombro de tu cónyuge, en señal: estoy orando por ti. No te voy a decir ¿y qué puedes orar? Piensa, qué oración sanadora, qué oración maravillosa, qué oración como ungüento, qué oración cariñosa, qué oración que sana, que es medicinal podríamos hacer por nuestro cónyuge hoy. Entonces, vamos a hacerlo. A continuación, yo creo, escucha esto, yo sí creo que eso tiene poder de sanidad. Y la sanidad comienza. Es más, yo por eso a muchos matrimonios les digo: cuando uno ora, hasta las oraciones sacan cosas que uno usualmente no puede sacar por sí solo. Entonces, oren como ustedes gusten, como se sientan más cómodos. A continuación, en 3 minutos.
Qué bueno. Esperamos y deseamos que esta sea una conducta o un recurso que usemos todos los días. Vamos a nuestra quinta área de trabajo, quinto área de enfoque, y le vamos a llamar prioridades. ¿Por qué los matrimonios fallamos, peleamos, andamos mal por un problema de prioridades? Cuando pensamos en prioridades, no estamos hablando ahorita de 5 o 7 prioridades, estamos hablando del cónyuge. Cuando pensamos en prioridades, estamos hablando si el cónyuge es lo más importante. Entonces, una prioridad, hablando en términos matrimoniales, en términos de pareja, es cuando algo toma importancia en mi vida. Entonces, piensa, ella hoy y él hoy, de verdad, él sabe que ella es lo más importante. Él sabe y ella sabe que es importante en mi vida. Esa es una encuesta que ustedes podrían hacer, y si quieren, pregúntenle, ¿tú te sientes como algo importante en mi vida? Y si dice no, entonces no le digas ¿por qué? Dile, dame 3 ideas en cómo tú te sentirías importante en mi vida. Te vas a ahorrar muchos problemas. Te ahorrarás muchos problemas. El amor es una prioridad, o el cónyuge es una prioridad cuando cubre necesidades. No solo estamos hablando de necesidades de dinero, no solo estamos hablando como algo para maquillarse, ropa. No solo estamos hablando asuntos de un abrazo. Cuando estamos hablando de necesidades es sentir que mi cónyuge le importa algo, por ejemplo, le gusta una actividad, y no minimizar la actividad del cónyuge, sino decir, voy a exaltar esa actividad porque eso lo hace feliz a ella. Otro elemento de prioridades es la corresponsabilidad. Esa figura de corresponsabilidad es como la Biblia lo dice: sométanse unos a otros, sujétense unos a otros, la corresponsabilidad. Entendemos los roles en la Biblia para que funcionen, pero esa corresponsabilidad es un trabajo en equipo, trabajar en equipo, ser un equipo. Entonces, la corresponsabilidad tiene que ver con opinión y decisión. La opinión y decisión. Entre más corresponsables somos en opinión y decisión, mejor estaremos. 2 son mejor que 1. Otro elemento es respeto por los intereses. ¿Sabes qué es prioridad? Cuando respetamos los intereses. La curiosidad, por ejemplo. La Gaceta de Harvard dice e informa que mantener la curiosidad por el cónyuge estimula el amor. Algo sucede. Sí, nosotros ya estamos en 30 años de casados, en 40. ¿Qué curiosidad? No, nosotros estamos en otra etapa. Falso. Tenemos emociones. Podemos sentir. Lo que muestra es aprecio, curiosidad. Otro elemento que tiene que ver con es prioridad es el sacrificio. Casi que es ámate como te amas a ti mismo, como quieres su cuerpo, ámate a ti mismo con sacrificio. Entonces lo dejo allí para que ustedes digan qué tan sacrificado estoy. ¿Qué cosas hago que cuando las hago ella siente que yo me sacrifico? ¿Qué cosas hace ella que cuando ella hace eso yo siento que se sacrifica por mí? Entonces pensemos y hagámoslo. Eso trae bendición. Jesús tomó una cubeta y tomó una toalla y Pedro le dice: a mí no me vas a lavar los pies. Tienes que dejarte, porque de la misma manera que yo lo haré, tú lo harás. Y eso es hacerse grande en las relaciones, servir. Otro elemento es que cuando el cónyuge, fíjate, es una prioridad, lo que estamos comunicando es a nuestros hijos orden y protección. Es como cuando tú regas la grama o tú riegas el jardín. Cuando nosotros nos comunicamos sacrificio, que el cónyuge es prioridad, lo que estamos haciendo es regando a nuestros hijos. Estamos regando el jardín de nuestros hijos y les estamos inyectando a ellos una atmósfera de seguridad. ¡Qué maravilloso! Y estamos elevando los estándares de ellos para elegir bien. ¿Te gustaría eso? Elevar los estándares para elegir bien o mostrarles el camino, cómo elegir bien. Así que lo que quisiéramos es, si esta pareja tuviera cuenta de Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, cualquier otra, podríamos estoquearlos y meternos a ellos, pero podemos ir a la Biblia y ver un poco acerca de una pareja matrimonial que muestra la corresponsabilidad espiritual. Usualmente en una pareja es que el viejo dice, sí, es que el viejo es que la vieja es la de eso, sí, y es un equipo. Entonces fíjate,
Vamos a hablar de una pareja, de un matrimonio. Rápidamente pasaremos por unos versos y vamos a extraer algunos pensamientos y principios que creo que tienen que estimularnos. Se llama Priscila y Aquila, el matrimonio. Hechos 18:26. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios aún con más precisión. Una pareja escuchó a un hombre con un gran potencial y le dijeron: ven. Entonces ellos, con responsabilidades espirituales que ellos nos enseñan, que eran buenos educadores, los dos. La clave es el y. Priscila y Aquila eran buenos educando, los dos eran buenos educando. Ustedes como pareja pueden ser buenos educando. Romanos 16:3 y 4. Da mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, una vez arriesgaron, en plural, arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. Los dos, Priscila y Aquila, nos enseñan servidores extremos. Dice Pablo, un hombre como Pablo dice: esa pareja arriesgó la vida por mí. Ellos, Priscila y Aquila, un matrimonio potente. Otro pasaje, Hechos 18:18. Después Pablo se quedó en Corintio un tiempo más, luego se despidió de los hermanos y fue a Cencrea, que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza según la costumbre judía en señal de haber cumplido su voto. Después se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y Aquila, que eran ellos dos un matrimonio buena compañía. Ellos como matrimonio eran buena compañía. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría que gente, no solo de la calidad de Pablo, sino que gente diga: ellos dos son una buena compañía? Vamos a 1 Corintios 16:9. Las iglesias de aquí, en la provincia de Asia, les mandan saludos en el Señor, igual que a Aquila y Priscila, y todos los demás que se congregan en la casa de ellos para las reuniones de iglesia. Priscila y Aquila eran buenos hospedadores. Aquí no vayas a traer esos vagos, aquí no vayas a traer esa gente, solo a comerse la comida vienen y después son las 11 y no se quieren ir. Priscila y Aquila, salúdenlos, esa gente es otro nivel, son hospedadores. ¿Te das cuenta? Un matrimonio lindo. Ahora, me encanta esto, otro pasaje más. Después Pablo, 1 Corintios, después Pablo, y en Hechos también lo habla, salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región de Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpa igual que él. Priscila y Aquila eran buenos socios. Eran increíbles trabajando, aún en la vida laboral, eran buenos socios. Imagínate que eso sea parte de nosotros. Entonces, para ir avanzando, hay un estudio que se llama ¿Cómo pasamos nuestro tiempo? Ya vamos concluyendo casi. ¿Cómo pasamos nuestro tiempo? Te lo explico. En un par de gráficas nosotros vamos a ver cómo pasamos nuestro tiempo. La primera gráfica que veremos es el tiempo en familia. Tiempo en familia, si tú te fijas allí, dice que alcanza su punto máximo en la infancia y disminuye drásticamente allí, después de los 20 años, como por aquí, disminuye hasta el resto de la vida, el tiempo en familia. Entonces, conclusiones: tiempo con familia es limitado, así como lo escuchas, es limitado. Pero nosotros, mientras vemos la curva, podemos ser dueños de esa curva. ¿Y cómo podemos ser dueños de esa curva? ¿Cómo puedes adueñarte de esta curva para que no sea así la estadística? Programa tiempo con tu familia los próximos 60 días. No lo dejes ambiguo. Los próximos 60 días. Ahí cada semana yo voy a provocar tiempo familiar. Vamos a la gráfica número 2. La gráfica número 2 es tiempo con amigos. ¿Cómo pasamos nuestro tiempo con los amigos? El tiempo con los amigos es bien interesante. ¿Por qué? Alcanza su punto máximo a los 18 años. Cuando tú cumples 18 años, desciende bruscamente.
Y hay varias razones. Desciende bruscamente hasta el punto de la referencia más baja, allá, y pasan los años, y pasan los años. Entonces las conclusiones son: aceptemos la amplitud de amigos. Pregúntate cuántos amigos has tenido a los 18 y después de los 18, pero crezcamos en profundidad. Valora los amigos de la hora oscura. ¿Qué significa esto? Entonces, ¿cómo te adueñas de la curva? Vamos a la curva y cómo nosotros podemos ser dueños de la curva. Estimulando a esos 2 o 3 que estarán allí en la hora más oscura. Yo le llamo así: ¿quiénes serían en tu matrimonio esos 2 amigos que si tú no estuvieses, tú sabes que te morirías y tu familia va a estar bien? ¿Tienes esos amigos hoy? Tú dices, es tal y tal. Ellos, yo estoy seguro que genuinamente van a estar allí. Gráfica número 3, gráfica con los niños. Puedes aplicarla a los nietos. Alcanza en los padres, hablando de nosotros, su punto máximo a los 30 y disminuye drásticamente después de ahí. En otras palabras, cuando cumplimos aquí por 30 años, algo pasa. ¿Y qué es lo que sucede? Las conclusiones son: el trabajo querrá obligarte a perderte tiempos que jamás podremos recuperar. Y muchos de nosotros no los recuperaremos. Hay una ventana de tiempo muy corta donde los niños ven que nosotros somos el mundo entero para ellos. Somos lo máximo como papás. ¿Cuáles son las conclusiones? El trabajo a veces querrá obligarte a eso. Pero necesitamos adueñarnos de la curva. Entonces, la curva es: programa 15 minutos diarios con tu hijo, pero no lo veas como una actividad así que un día, no. Programa 15 minutos diarios de calidad con ellos. ¿Para qué? Donde tú los vas a ver a los ojos, para escucharlos, para preguntar, para abrazar y para afirmar. 15 minutos todos los días, se llama tiempo de calidad. Hazlo y después de unos 2 meses tú verás lo que ocurre en tu relación con ellos. Está en juego esta curva, está en juego allí. Ahora vamos a otra curva. ¿Cómo manejamos nosotros el tiempo? Compañeros de trabajo. En esta curva es bien interesante también, porque en esta curva el trabajo nos aleja de la familia. Ya aquí son otro tipo de amigos. Tú vas moviéndote 5 años en este trabajo, 7 años en otro, 18 años en esta empresa, tienes este tipo de personas, tienes este tipo de negocios y vas moviéndote. Entonces ese trabajo nos va alejando de la familia, de los seres queridos a lo largo de la vida. Entonces, no nos asociemos con ladrones de tiempo, ya sean personas que no les importa tu familia, consciente o inconscientemente, no les importa tu familia, o algunos proyectos que te harán que te quedes sin familia. Entonces, esa constante es entre los 20 y 60 años, es bien largo, donde nosotros estamos afectando nuestra vida familiar. Disminuye a partir de entonces. El dueño de la curva, ¿cómo nosotros podemos ser dueños de la curva? Revisa todos los meses, los valores familiares. ¿Cuáles son los valores familiares? Y ponlos frente a frente con las responsabilidades laborales. ¿Qué responsabilidades laborales tengo y qué valores familiares tengo? Y busque el equilibrio. Y vamos a nuestra última gráfica, que es la más importante. No la vemos así, y es la gráfica del matrimonio. Es la mejor gráfica, porque mira dónde comienza. Algunos se conocieron a los 15, de los 12 dicen que son novios, no sé cómo fue la cosa, pero se casan como por aquí. Y empieza esa curva, avanza. Ay, ya cumplimos 40 y con este hombre y con esta mujer llevamos 50 años. Imagínense que ya tengo casi 70 aguantando a este hombre. Maravilloso. Esa es la mejor. ¿Sabes por qué? Porque el cónyuge es el que te acompaña para siempre. Y nosotros a veces es el que más maltratamos. Y es el que termina soportándonos, aguantándonos, lidiando con nosotros allí incondicionalmente. El tiempo en pareja se extiende hasta la muerte. A medida pasan los años, más satisfacción o más frustración. ¿Cómo nosotros podemos ser dueños de la curva cuando hablamos de matrimonio? Dile a tu pareja algo que aprecias de ella o de él todos los días. Hazlo mañana, hazlo cada día. Y hay algo más.
Piensa en esto, anótalo. Estimula el aprecio y la gratitud. ¿Cómo yo puedo decirle a ella o a él que lo aprecio y que tengo gratitud por él? El fin de semana hablábamos del protos. El protos es el primer amor, la calidad, lo principal, lo primero. No perdamos eso, no perdamos eso. Y en último lugar, un área de trabajo o un área de enfoque es la gratitud. La gratitud. Hay un estudio hecho por el señor Cameron Gordon, investigador y psicólogo de la Universidad de California del Norte. Y entonces él hizo un estudio. A este estudio se le llama ¿Le has dado gracias a Dios por tu cónyuge hoy? Así se llama. ¿Le diste gracias a tu cónyuge hoy? Y lo que encontró, uno de los hallazgos de este estudio es que la gratitud causa gratitud. Gratitud causa gratitud. Medicinal, curativo. ¿Cómo mi cónyuge está mejor? Con gratitud. Gratitud causa gratitud. Una persona sin Dios hizo esto. Gratitud causa gratitud. La Biblia dice, regocijaos siempre. Otra vez digo, regocijaos. Estar agradecidos por el cónyuge, estar felices, tener satisfacción. Gratitud y satisfacción están relacionadas. Entonces, hay dos niveles: gratitud sentida y gratitud expresada. Muchos somos buenos sintiendo gratitud, otros somos expresando gratitud. No sé qué lenguaje es más fácil para ti. El reto es, necesitamos ejercitarnos en ambos. Los dos se necesitan, sentir gratitud y expresar gratitud. Y para aquellos que todavía no son tan buenos en comunicación y lo ponen como excusa, escriban notas. Escriban notas. Estaba viendo un estudio que las cartas de papel se han puesto de moda. Y hay incluso un ejercicio social donde llegan donde personas y le dan una carta y la gente la lee. No tengas miedo, todo saldrá bien. Y tiene el poder de impactar, no digamos al cónyuge. ¿Cómo andabas los ojos hoy? Ustedes son buenos para piropear, entonces piropéense. Entonces, cuando no hay gratitud, ¿qué pasa en el matrimonio? Automáticamente, ¿qué hay en el matrimonio cuando no hay gratitud? Desprecio y negativismo. Inconscientemente estamos rechazando y despreciando al cónyuge. Vamos más allá. La gratitud desencadena el perdón. La gratitud desencadena diversión. Cuando hay gratitud, algo ocurre, nos divertimos más. La gratitud desencadena el aprecio. La gratitud, escucha esto, desencadena intimidad emocional y sexual. Si te fijas, no lo tocamos como un punto complejo hoy, el sexo. Pero muchos conflictos estadísticamente tienen que ver con sexo. Pero dice que la gratitud provoca una intimidad emocional y sexual de calidad. O sea, muchas esposas se sienten muy mal. Cuando llega el esposo, las observa y les dice, te toca. Póngase viva. O a la inversa. Hay señores que dicen, no, yo le pido al Señor que me ayude porque yo llego cansado. Pero dice la Biblia que la gratitud hará algo que ustedes digan con mucho gusto. Con mucho gusto. La gratitud desencadena atención plena. Atención plena es mirarnos más. ¿Cuándo fue la última vez que quedaste viendo a tu cónyuge así, que lo quedaste viendo tanto que te apagó la mirada, no la resistió? No me mire así. O sea, que tú, mírense más así. No en el carro porque van a chocar, pero tengan tiempo donde se miren. Mírense. Como dice la canción, mírame a los ojos, verás lo que soy. Díganse más seguido. Ay, la inspiración de las canciones. Romanos 1:8. En primer lugar, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por todos ustedes. En primer lugar, doy gracias por mi cónyuge. En primer lugar, lo primero que hace, Dios, gracias porque está vivo, gracias porque está viva. Es más, hoy quizás en un hospital hay un cónyuge pidiéndole a Dios, Dios, dámelo un poco más de tiempo. Tú lo tienes aquí hoy, contigo. No está en un hospital. En primer lugar, por medio de Jesucristo, doy gracias. Colosenses 2:7, rebosantes en acción de gracias, como cuando llenas un vaso de agua y lo llenas, rebosantes en acción de gracias, que es como fueron enseñados. ¡Wow! Esa es una cultura. 1 Tesalonicenses 5:18,
Den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Entonces, cuando somos agradecidos, estamos diciendo, Dios fue bueno, Dios es bueno y Dios será bueno. Esa es gratitud. Piensa en una lista de cosas que aprecias de tu pareja y trata que esta semana tú se la hagas llegar. Eso es un reto. O se las dices, o se las dices. Jeremías 17, 7 al 8. Pero benditos los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A estos matrimonios, a estos árboles, no les afecta el calor, ni temen largos meses de sequía o de prueba. Sus hojas están siempre, siempre verdes y nunca dejan de dar fruto. ¿Sabes cómo se llama eso? La cultura del milagro. Algo milagroso pasa. No estarás en rojo, alertas, frustración, bajo rendimiento, cansancio, estancamiento, cinismo, destrucción. Estarás en verde, energizado, convicciones, crecimiento, saludable, consciente, paciencia, plenitud, productividad, descanso, balance. Quiero concluir. Tu matrimonio es una idea de Dios. Ámalo, solo ámalo. En primer lugar, quiero darle las gracias por venir. Deseamos que Dios bendiga sus matrimonios, que ustedes todos los días y todas las semanas lleven fruto, que sea real, que Dios les regale a ustedes grandes capítulos e historias demasiado sorprendentes. Como cuerpo de pastores les decimos, son muy queridos. Gracias de nuevo, buenas noches, que Dios les bendiga. Como dijo la Biblia, pueden romper filas. No dijo pueden romper filas, vayan en paz. Vayan en paz, buenas noches. Algunos si pueden ir a comer, coman, todavía hay refrigerio. Hasta pronto.